hemos anticipado varias veces durante el desarrollo de nuestro programa, vamos a hablar de la llamada arista política o el nuevo escenario que se abre a partir del caso Penta. Voy a insistir en esto, es una investigación que está recién comenzando, de lo que de verdad se conoce muy poco, y de lo poco que se conoce además son más bien filtraciones sobre las que más bien hay que ser cautos desde el punto de vista periodístico al menos, y desconfiar siempre porque no está claro de dónde y por qué proviene esa filtración, pero de todas formas evidentemente que esto ha levantado una discusión y queremos ver hacia dónde está transitando. Voy a presentar a quienes nos acompañan en la conversación de esta noche. Aldo Casinelli, subdirector del Instituto Libertad. Aldo, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Max Conegro, sociólogo y analista político. Max, bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí en Vía Pública. Gracias. Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Y Gloria de la Fuente, directora del programa Calidad de la Política de Fundación Chile 21. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a partir por usted, pero saqué el orden de la está bien. Con usted con la pregunta. Muy bien. ¿Hay realmente un nuevo escenario político o más bien son voladores de luces, mucho ruido y poca factura? O sea, yo creo que hay efectivamente un escenario político nuevo, que se abre a partir del caso Penta, pero que coincide favorablemente, me parece a mí, con la discusión que se venía dando en torno a la discusión del binominal y la indicación que presentaron los diputados Jackson y Mirosevic. Tengo la impresión que ahora la clase política en general está desafiada en el Senado, y hemos visto mucho volador de luces ahí en la discusión que se ha producido en el Senado respecto a si hay voluntad efectivamente o no para legislar en torno a los aportes reservados de campaña, respecto en general a los límites de las campañas electorales, y si finalmente se logra materializar la promesa del gobierno en torno a hacer un paquete mucho más amplio de reforma en esa materia. Yo creo que lo que ha pasado con el caso Penta de alguna manera fue una coincidencia desfavorable para algunos, favorable para la discusión política en general respecto a la necesidad de discutir sobre este tipo de temas. Misma pregunta entonces para ti, si efectivamente hay un nuevo escenario o da la sensación de que en realidad se está como generando este nuevo escenario, pero que las cosas van a quedar más o menos donde mismo, el gatopardismo clásico chileno. Sí, mira, en general la regulación entre dinero y política siempre responde a un fenómeno bien cíclico donde surgen algún tipo de polémica, controversia, se regula, después los políticos de nuevo buscan algún sistema para soslayar de algún modo el sistema actual y se vuelve a generar una nueva regulación. Es un círculo bastante cíclico. Pero yo discrepo con Gloria, en el sentido de que efectivamente se había instalado a partir de la indicación del diputado Jackson y Mirosevic respecto a la donación de empresas y aportes reservados en el plano legislativo el tema de un eventual revisionismo de la regulación entre dinero y política. Sin embargo, a partir de este eventual arista política, digamos, de lo cual, como tú bien señalaste, solo sabemos a nivel de trascendido, se ha enredado un poco el debate, porque se mezcla una mala práctica, digamos, un financiamiento que eventualmente habría sido canalizado por vías no legales, digamos, no por el sistema de aportes reservados. Derechamente delictuales, claro. Va a ser muy simple, porque evidentemente quiere pasar facturas. Entonces estamos mezclando peras con manzanas, claro. Por de pronto. Porque, o sea, peras con clavos diría yo incluso, o sea, ni siquiera claro, estamos hablando del ámbito de las frutas. Porque esto no tiene nada que ver con el sistema de donaciones reservadas y el sistema de aporte de las empresas, porque se hizo por fuera de la ley. Entonces, eso es mi visión. De la ley electoral y de la ley general. Exacto. Por eso digo que aquí podría haber, si es que se comprueba, un hecho delictual, es decir, gente que emitió facturas con fines distintos y por lo tanto no solamente afecta impuestos internos, sino que además se usa esa plata para gastar más de lo que se supone la ley permite. Bueno, pero perdón, solo una cosita, pero la ley, pero justamente este caso es bueno por esa misma razón, o sea, es positivo en términos que muestra los vacíos que tiene la legislación para poder detectar ese tipo de cosas, porque esto parte por una investigación de carácter distinto, que no tiene que ver con el CERVEL, no tiene que ver con la tarea que cumple el órgano electoral, tiene que ver con otro tipo de cosas, con delitos tributarios que finalmente se asocian a campañas políticas. Entonces es evidente que lo que hay aquí es una discusión sobre el financiamiento de la política y que toca de alguna manera esta legislación que es necesario discutir. Ya, voy a hacer la misma pregunta de este lado. Max, si hay un nuevo escenario y qué tan profundo es, o qué tan sólido más bien es la base de este nuevo escenario que se está construyendo para generar esta discusión, o por el contrario tienes la idea de que en realidad todo va a quedar más o menos como siempre. Yo creo que hay un nuevo escenario y yo creo que la arista política habla por sí misma, por su nombre mismo, digamos, de a qué se refiere. Aquí el principal damnificado de este incidente, de este acontecimiento, es un candidato que participó en las primarias de la Concertación, que salió segundo después de Michelle Bachelet, que en la última encuesta del CEP estaba segundo como el personaje mejor evaluado políticamente después de la presidenta. Es decir, el solo hecho de que aquí el principal golpeado por este incidente político sea Andrés Velasco y el hecho de que esta situación pueda eventualmente terminar dinamitando su candidatura eventualmente, si es que esta situación se termina por prolongar y por profundizar,
si Andrés Velasco no logra finalmente salir bien de este escenario, demuestra que aquí puede haber un antes y un después, al menos en términos de perspectivas electorales, en función de lo que ha pasado con el caso Penta. Por lo tanto, en la práctica, dices tú, hay un nuevo escenario porque ese nuevo escenario está generado a partir de la investigación, pero no necesariamente, crees tú, a partir de la voluntad de las distintas partes por discutir cómo transparentar esto. Ya voy a volver al punto que plantea Jorge, me parece que es muy interesante y que en el fondo estamos mezclando aquí cosas que son distintas. Yo creo que en eso hay menos nuevo escenario. Yo creo que en eso efectivamente vamos a ver más bien voladores de luces, vamos a ver más bien intenciones, y al final del día vamos a transparentar bastante poco. O sea, la ley la ley del 2003 permitió un avance importante, pero también es cierto que cuando uno mira lo que son las campañas políticas, las campañas electorales y sobre todo las campañas presidenciales, que son clave, uno se da cuenta de que la ley de alguna manera quedó muy chica en función de lo que estamos observando en la realidad política. Aldo, la misma pregunta. Sí, el escenario se cambió ahora. Yo creo que este es un escenario que viene presionado desde antes. Este es un escenario que la gente viene exigiendo mayores niveles de transparencia. Y hoy día tú tienes ciertos elementos que han gatillado que esto se ponga en la palestra. Hoy día en el tema de financiamiento de campañas, pero también en otras materias. Esto que te hablo de la transparencia en el funcionamiento del Estado, por ejemplo. Transparencia en cómo, no solamente en cómo se financian los partidos, sino que cómo funcionan los partidos, cómo funciona el Parlamento. Y hoy día tenemos esto puntual que tiene que ver con este vínculo de financiamiento de privado en las campañas puntualmente. Pero yo creo que lo que estamos viendo aquí es una oportunidad que se puede abrir no solamente para el financiamiento de campañas, sino que además financiamiento para la actividad política en términos generales. Yo creo que puede ser bueno esto. Y puede ser bueno también, porque esto no lo estaríamos discutiendo si el país no hubiera pasado ciertos estadios de desarrollo en términos políticos. El 2003 estábamos en una crisis donde los contrafuegos entre política y dinero eran muy débiles. Se hizo algo, se avanzó, pero tuvimos o tenemos ciertos riesgos. Y hoy día estamos viendo precisamente esos riesgos. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que mejorar solamente el financiamiento de las campañas o tenemos que financiar o tenemos que mejorar el funcionamiento de los partidos en general? Porque si hay algo que no podemos olvidar, es que se necesitan los partidos políticos. O sea, una democracia no funciona sin partidos políticos. Y si a esta democracia además le ponemos algunos niveles de exigencia, como es la calidad de la democracia, es decir, los partidos políticos son fundamentales y la transparencia que los partidos políticos tienen que tener, tienen que entregarle a la ciudadanía es básica. Ya, tú tocas un punto que me parece que es muy relevante y por lo tanto voy de vuelta contigo, Gloria, para ver cómo se logra convencer a la ciudadanía, la misma que está mirando con ojo muy crítico lo que está pasando, de que, por ejemplo, tendría que ser el Estado el que financie la política. No solo las campañas, sino que los partidos. Porque cuando a uno le dicen, fuera de esta discusión, en otro momento, que el Estado va a financiar los partidos políticos, ahí sí que la gente salta y se indigna, porque la gente dice que cómo es posible que más encima estemos gastando plata con ellos. ¿Cómo se logra entonces compatibilizar la necesidad de una ciudadanía que reclama más transparencia, más democracia en la práctica, pero al mismo tiempo que no quiere que el Estado ponga las lucas? Yo creo que hay que asumir el costo de una vez respecto a esto. O sea, estas son medidas que son claramente impopulares, pero estoy totalmente de acuerdo con Aldo. La discusión hoy en día que se abre, que es súper relevante tener como país, es que esto no es solamente el financiamiento de las campañas, esto es el financiamiento de la política en general. Esto es la discusión sobre el régimen electoral en general, sobre la forma incluso como se hacen las campañas electorales. Así es. Y creo que hay que discutir con la ciudadanía y de cara a la ciudadanía sobre esta necesidad. Yo creo que para muestra un botón, los últimos dos proyectos de ley de partidos políticos, reforma a los partidos políticos que se mandaron, ninguno de los dos, los últimos presidentes, digamos, que hicieron asumir el costo de tener que poner el tema del financiamiento sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la práctica es muy costoso, pero creo que hay una oportunidad enorme, a propósito de la coyuntura, de poner estos temas sobre la mesa y decir, mira, en realidad una democracia sin partidos no es una democracia que le dé garantías a nadie, que garantice el Estado de Derecho para nadie. Por lo tanto, necesitamos fortalecer a los partidos políticos. Una forma de fortalecer a los partidos políticos, de evitar los mantos de opacidad sobre quién financia, dónde ponen las platas, cómo se eligen las autoridades internamente, etcétera, es regulando, estableciendo financiamiento público, pero al mismo tiempo estableciendo obligaciones en materia, por ejemplo, de transparencia activa. Los partidos políticos debieran publicar un montón de información que tiene que ver con sus balances, de hecho un índice de transparencia, pero de transparencia internacional, el capítulo chileno de transparencia sobre el tema de los partidos políticos, y claro, varios partidos políticos quedaron bien al debe. Hoy en día hay una oportunidad y creo que hay que avanzar hacia allá. Lo que yo me temo es que las señales que uno empieza a ver hoy día, particularmente de los partidos políticos, como, ok, si estamos todos de acuerdo con que hay que hacer esto,
Pero en 60 días más vamos a tener por ahí una propuesta. En 60 días más, capaz que no tengamos ninguna posibilidad de discutir o que estemos en otro escenario. Yo decía, creo que hay que empujar eso ahora. Que lo decía hace un rato, que claro, las discusiones en Chile, como pasa en muchos países, porque no es solamente una realidad propia de nosotros, empezamos a discutir sobre el ébola y se nos olvidó el caso Penta. Pero podríamos encontrarnos con otras discusiones que hagan que esto quede de verdad muy, muy distante. Y una última cosa, antes que tal vez que hable Jorge, que me parece que además propuestas en esta materia hay por montón. El informe Auditoría de la Democracia ya recogía un par de cosas relevantes del PNUD y por lo demás de varios centros de pensamiento. Varios centros de pensamiento, Chile 21 entre ellos, pero otros además tienen propuestas en la materia. Entonces esto de sentarse a discutir y como que en 60 días más vamos a estar en este debate, yo creo que puede ser una forma de dilatar de manera inadecuada esta discusión. Voy a ir a eso en las propuestas concretas, pero voy a un paso atrás. Aquí hay una discusión que queda instalada, cuánto de voluntad tienen los partidos realmente por sacarla adelante, porque una cosa es el financiamiento de las campañas, que tengo la idea de que no sé si todos realmente están de acuerdo, y ya vamos a entrar al punto de los aportes reservados, pero partamos por el financiamiento de los partidos políticos, que pareciera que aquí parece, y corrígeme si me equivoco, hay más consenso, ¿no? Sí. Hay más consenso del financiamiento de los partidos, que en el fondo les despeja un cacho, si para ellos no todos los partidos... Ahora, la pregunta importante por responder es la siguiente, y es que si es que acaso como sociedad nosotros estamos dispuestos a pagar el costo. Y uno tiene que ponerse en el lugar de la ciudadanía, y yo acá comparto algo del escepticismo, porque y por eso hay diseños inteligentes, como el alemán, que si quieres podemos entrar a profundizar más adelante, pero ¿estamos dispuestos a financiar la piscina de los partidos políticos? ¿Estamos dispuestos a financiar, digamos, que los presidentes de partidos hagan turismo electoral o qué sé yo? Entonces, por eso hay diseños inteligentes que dicen, ok, nosotros entregamos financiamiento basal, ¿ya? Pero siempre contra la prestación de buenas prácticas e índices muy elevados de transparencia. Entiéndase por buenas prácticas que los partidos hagan la pega, que formen cuadros, que formen militantes, que formen a sus juventudes, que integren, digamos, a jóvenes en los cargos de elección popular, etcétera. Entonces, es decir, yo te financio, pero no a cualquier costo. Es decir, yo financio la generación de un bien público. ¿Y cuál es el bien público? A buscar una buena política. ¿Y cómo se financia, para entenderlo? Si hay partidos que son de distintos tamaños, ¿cuánta plata le pone a cada partido el Estado? Porque es una pregunta que mucha gente se puede estar haciendo ahora. Hay diseño, digamos, un diseño igualitarista entre entregar un piso mínimo, y hay otros diseños que corrigen aquello en función del peso relativo electoral de las elecciones anteriores, que es un poco el sistema que existe ahora con el reembolso, digamos... Al candidato. Exacto. No, pero hay un sistema de reembolso a los partidos políticos en función de la elección pasada también. Ya, perfecto, ya. Solamente para completarlo, en tu opinión, los partidos políticos ¿tienen ganas de que efectivamente se avance en esto? Porque tú me dijiste más bien lo que tú crees que hay que hacer. Yo creo que sí. Mirar a la ciudadanía y ver si la ciudadanía está dispuesta a asumir el costo. Pero ¿los partidos quieren que sea el Estado finalmente que lo financie? Yo creo que en buena medida sí. Ya, Max, misma pregunta. Si los partidos piensan que esta es la solución, ¿y cuál es la que tú crees que debería aplicarse? Quiero despejar el tema de los partidos porque el de las campañas pareciera ser el más opacio, si es que no oscuro. Yo en general soy más bien escéptico. Creo que estamos efectivamente viviendo una crisis, un momento muy complicado, particularmente para un sector político, pero lo más probable es que este caso efectivamente termine por diluirse, como se diluyen los casos que tienen alto impacto mediático, y al final lo que va a quedar es muy poco. Yo no veo una voluntad política real de ningún sector de hacer cambios sustantivos para, en el fondo, transparentar lo que hay que transparentar, si ese es el punto. Yo en lo personal no tengo una lógica de inclinarme más bien por el financiamiento público o por el financiamiento privado, me da más o menos lo mismo. Lo que sí creo es que, ya sea público o privado, tiene que ser mucho más transparente de lo que es hoy día en Chile. Yo creo que el problema de fondo en Chile no es el origen de las platas, sino el problema de la falta de transparencia. El destino, dice. O sea, el que no se sabe quiénes son los que financian, cómo financian, para qué financian, cuándo financian, cuáles son los mecanismos, boletas truchas, facturas malavías, no se sabe. Si el problema aquí no es de dónde vienen los dineros. El problema aquí es que no hay claridad y la gente no sabe. Ahora, no hay que ser binario, podrían ser también las dos cosas, digamos, no es lo uno o lo otro. Bueno, podría ser que primero sepamos de dónde viene la plata, pero además de qué manera esas platas se están utilizando dentro del partido, porque también uno podría preguntarse, bueno, si uno dice, ¿sabes qué? Este tipo es el mecena del partido. ¿Para qué va a poner nombres si todo muy más o menos se imaginan los típicos personajes siempre que tienen muchas lucas y que financian buena parte del partido? Que no son muchos. Que no son buenos, sí, pero son algunos. Sí, son algunos, sí. Pero uno dice, claro, pero es como el dueño de la pelota, porque en el fondo se lleva las lucas, se lleva la pelota y se acabó el partido. En este caso, partido político.
Es cierto, pero es mucho mejor, dado que yo creo en lo personal que eso más o menos va a seguir ocurriendo, a lo mejor no con el grado de intensidad con el que está ocurriendo hoy día, pero va a seguir ocurriendo. Va a seguir habiendo empresarios que por diversas razones, por distintos intereses van a seguir financiando la política. La pregunta es, ¿quieres que eso sea transparente o quieres que eso sea opaco? Ya, voy contigo, Aldo, si quieres complementar esto, pero además metámonos de lleno ya a qué deberíamos hacer primero con los aportes reservados, porque pareciera que ahí encontramos una de las piedras de tope. Voy a insistir sobre este punto, porque es muy relevante. Son dos discusiones completamente distintas. El que alguien decida actuar al margen de la legalidad vigente, no se ha comprobado hasta ahora, pero es parte de lo que se está investigando, y que tira boletas por el lado, y ni siquiera propias, sino que de amigos, cercanos, personas que trabajan, eventualmente, que se podría hacer una fórmula, o a través de sociedades, para utilizar esa plata luego para financiar la política, mientras el otro lo mete como gasto a su empresa. Eso es una cosa. La otra es directamente cuando las empresas hacen aportes reservados a las campañas. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre el aporte reservado a la empresa? A ver, yo creo en el financiamiento mixto. Eso para pasar rápidamente. Mixto. Sea en la campaña, sea en forma permanente para los partidos políticos. Ahora, si el financiamiento es reservado, que es una opción que uno puede estudiar, ese financiamiento no necesariamente tiene que ir al candidato. Y yo creo que ahí hay uno de las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque de nuevo, si la lógica es fortalecer los partidos políticos, ¿por qué ese aporte reservado no va al partido político cuando está en campaña? Y por lo tanto tú diluyes, en este caso, que vaya a un partido, dice. A ver, si yo empresario quiero hacer una donación y quiero que esa donación sea reservada, no te la entrego a ti como candidato por el distrito X, se la entrego al partido. Ya, pero no pasaría, por ejemplo, que con legítima razón también una empresa puede decir, hay candidatos que representan ciertos valores semejantes a los que inspira mi emprendimiento. Estoy utilizando una frase muy elegante, y que efectivamente dentro del mismo partido político, porque así es la realidad chilena y de hecho latinoamericana, se puede encontrar uno con candidatos tan distantes como, por ejemplo, algunos que tienen una mirada completamente distante, por ejemplo, el matrimonio homosexual o el acuerdo de vida en pareja, y en cambio otros que no solamente están a favor, sino que pudieron haber impulsado. De hecho, el mismo caso de Andrea Lamán con Carla Larraín, que terminaron ocupando el mismo escaño en el Senado, porque uno renuncia para ser ministro y lo reemplaza el otro. Es decir, el que presentó el proyecto termina siendo reemplazado por quien estaba en contra del proyecto. Entonces, no podría pasar que la empresa diga, ¿por qué voy a poner plata en el partido? Si no todos en el partido piensan como yo quiero que piensen. Bueno, ese es el mejor ejemplo para entender que ese aporte reservado, en ese caso, la empresa tendrá que pensar muy bien si lo hace o no lo hace. Pero no puede ser que yo aporto a ti porque tú tienes una línea parecida a mí, que yo estoy haciendo un aporte reservado. Entonces, ¿te das cuenta que lo que estoy haciendo yo es precisamente quebrar lo que tú estás diciendo? Perfecto. Por lo tanto, si eres partidario del aporte reservado. Ese aporte reservado que va al partido te permite evitar la captura de la empresa al candidato o del candidato a la empresa. Ahora, pero no podría decir, bueno, no captura el candidato, pero captura el partido entero. Pero es que los aportes reservados, además, se supone que son un porcentaje de. Y después tenemos que tener... Perdona, es que, claro, pero deme un segundo. Pero, si yo hago la suma de todo lo que una empresa le puede aportar a candidatos, y miremos el caso, por ejemplo, de la UDI, que es la que ha quedado en evidencia respecto de la gran cantidad de aportes reservados que recibió, y uno dice, mira, ¿cuántas fueron las empresas que donaron? ¿Cuántas eran las empresas que donaron la última campaña? Era como 170 según el... Bueno, pero pongamos un número redondo, 300 empresas. De esas 300 empresas, 250 donaron a la UDI. ¿No podrían esas empresas sentirse prácticamente dueñas del partido después? Ya no de las candidaturas o de un determinado parlamentario que diga, mira, yo a este le puse plata, así que... No, es del partido entero. Pero que si tú tienes el monto del partido también es un porcentaje respecto del total. Ya. Y solo tres cosas. Uno, yo te dije que el financiamiento tiene que ser mixto. Eso es fundamental, sí, para mí. Pero el otro es que tiene que ser permanente. El tercero que tiene que ser transparente, que es lo que partí diciendo. Y lo último, todo esto queda en nada si tú no tienes una institución, un órgano que te permita fiscalizar. Que fiscalice correctamente. Porque si no lo hace así, nos va a pasar lo mismo que nos pasó con las firmas. Déjame abrir aquí la discusión y ahora ustedes participen también activamente, interrúmpanse todo lo que quieran y háganme callar si quieren. A ver, primero, sobre lo que existe en la legislación y sobre cómo mejorar. Yo creo que aportes anónimos deberían existir de todas maneras. Hoy en día la ley permite que hasta 20 UF el aporte pueda ser anónimo. Una persona natural podría eventualmente una empresa... El aporte anónimo es distinto al reservado. Sí. Es distinto al reservado. El reservado es sobre 20 UF y la ley lo regula dependiendo del tipo de candidatura de la que se trate. Desde mi punto de vista... Por el gasto en términos tributarios. Claro. Desde mi punto de vista... Solo para despejarlo. El anónimo es el aporte que es anónimo porque ¿quién no lo conoce?
o sea, es una persona que decide, una persona jurídica que sea, no lo conoce el ciudadano. Pero lo conoce el que donó la plata, por supuesto. Sí, claro, cuando tú tú haces un aporte reservado, el aporte reservado es un aporte que va a una cuenta única del servicio electoral donde tú decides, te tenés que registrar y todo lo demás, pero no es una cosa que sea públicamente conocida. El candidato se supone. Yo puse plata en tu campaña y tú y yo sabemos que yo hice un aporte, pero eventualmente mi gente no sabe que yo doné plata a tu campaña. No, en el reservado ya. No, se supone que en el reservado, claro, exactamente. Se supone que en el aporte... Es un sistema ciego. Tú das dinero al CERVEL, tu computadora al CERVEL, entra ese dinero, el CERVEL combina ese aporte con otra fuente de financiamiento, con los anónimos, con los públicos, etcétera. Tú decides como donante a quién le das plata, pero se supone que el receptor de ese financiamiento nunca sabe, no hay ningún medio de prueba. Porque es una cuenta única del servicio electoral nunca que sabe que yo te puse plata. Es el reservado. No, espérate, chiquillo. Váyanse más despacito, si no estamos apurados. Estamos hablando del aporte anónimo. El anónimo tiene esta particularidad, que sabe el candidato, sabe el que dona plata y no sabe el resto. Que digo, por ejemplo, yo no quiero que mi gente sepa dónde yo puse. Porque el aporte anónimo que tú haces es un aporte que puede saber o no puede saber el candidato. Pero da igual, pusiste menos de tu UF que apoyar una casa. Pero podrías no saber. El punto es que del aporte reservado, el resguardo que se tiene, que puede ser persona natural o persona jurídica, una empresa, por ejemplo, es que en el fondo tú pones la plata en una única cuenta del CERVEL y después se reparte. Se supone que en el sistema nuestro, y eso está concebido así, que el candidato no tiene que saber o no sabe. Pero José Antonio Cast dijo el otro día que en realidad todos sabían. Ese es el punto relevante. Pero ese es un punto relevante respecto al sistema que existe hoy en día y que es lo engañoso en definitiva, porque hoy existe ese acápite, esa posibilidad de que exista aporte reservado. Sin embargo, hoy en día todo el mundo sabe, Cast es el mejor ejemplo respecto a lo que se reconoció hoy, que eventualmente alguien puede levantar un teléfono. Además, la petición de presupuesto en general para las campañas electorales es bien activo, como reconoció incluso el propio Santa Cruz hace un par de días atrás, que los candidatos van a golpear la puerta. Entonces, independiente de que existe una cuenta única, la gente sabe que le pone la pata por las campañas en Chile. Entonces, desde mi perspectiva, creo yo, uno debería... No es ni tan reservado. Son pocos los donantes. Dame un segundo ahí, para que complemente lo que Jorge te quiere decir ahí. Bueno, yo creo que el sistema de donación reservada es un sistema inteligente que no debiéramos perder. Permite la no existencia del medio de prueba, que es un vínculo de extorsión que puede potencialmente ser empleado por el donante para incidir en el comportamiento legislativo de algún parlamentario. Y en segundo término, desde el punto de vista más normativo, es, digamos, un amparo a la legítima resguardo de la preferencia política de cualquier individuo. Es decir, yo quiero aportar 500.000 pesos a una campaña, 501.000 pesos, pero no quiero que se sepa porque, no sé, yo soy profesor universitario o soy periodista o con el caso que quieras, que te puede generar algún tipo de controversia con tu actividad profesional o en tu ámbito del trabajo, etcétera, y por lo tanto el sistema debiera generar alguna figura legal que te permita canalizar tu derecho a participar, porque cuando tú donas a una campaña estás participando, estás legítimo como marchar, como ponerte la polera de un candidato, etcétera. Y en segundo término, la crítica que se le hace al sistema de donación reservada es que eventualmente, como dice Gloria, se supone que no funciona, porque en la práctica todo el mundo sabe. Pero acá hay una contradicción, porque yo estuve mirando prensa, y por ejemplo la presidenta Bachelet, cuando era candidata, en un debate presidencial se le preguntó ¿quiénes financian su campaña electoral? ¿Qué empresario? Y la presidenta dijo textual, tengo acá la nota de prensa, yo no sé porque el sistema es reservado, me parece que sea muy bien de ese modo. Yo vi el programa Estado Nacional, por ejemplo, en el domingo recién pasado, donde estaba Pepe Au, y le preguntaron, Pepe Au, señor Pepe Au, ¿quién financia, digamos, cuáles son las fuentes de su financiamiento reservado? Bueno, es que yo no sé porque el sistema no permite. Entonces hay dos opciones, o el sistema no funciona, o nos está mintiendo, al fondo Bachelet la presidenta mintió en campaña, o nos está mintiendo, o el sistema funciona. Ahora, podría pasar también un intermedio, digamos, vuelvo a lo de binario, que podría ser que tengamos algo en la mitad. Y es que efectivamente hay algunos que son más curiosillos, por decirlo así, que andan preguntando en todas partes, o como lo dijo Manuel José Sandón en Tolerancia Cero, que él insistió y contaba que a qué empresario le golpean la puerta y que muchos no le dan plata. Hasta que Fernando Pausa, ¿me entiendo? El que le dice, por ejemplo, supone que las donaciones son reservadas, ¿cómo vas a saber si le dieron o no le dieron plata? Podría algunos que decir, mire, yo no ando preguntando quién me dio plata, incluso no contesto el teléfono, entonces no tengo idea realmente, pero hay otros que en realidad saben porque te llaman a cada rato y tú empezás a hacer el cálculo, si al final es cosa de hacer las matemáticas. Es que no es tan fácil porque el sistema distribuye aleatoriamente. Sí, distribuye aleatoriamente, pero si a mí me llaman 14 empresarios y yo hago la suma de toda la plata que me dijeron que me dieron y después al cabo de la campaña veo si la suma coincide con lo que los 14 empresarios dijeron que habían puesto, obvio que yo voy a llegar a la conclusión de que pusieron la plata que dijeron que habían puesto. Por lo tanto,
esto es cuánto el candidato quiere conocer también. Por lo tanto, podríamos contar aquí con que hay candidatos que no quieren saber. Pero además imagínate eso llevado a nivel local. Es súper difícil a nivel local que, por ejemplo, una empresa constructora que eventualmente quisiera obtener algún favor o que si quisiera producir tráfico de influencia ahí a propósito del aporte en campaña, o sea, el candidato no se entere, digamos, el candidato va a golpear de alguna puerta. Entonces, a mí me parece que de verdad... No me parece que la presidenta mintió. De hecho, yo creo que hay distintos niveles respecto a esto. Probablemente alguien que está en una candidatura presidencial, la verdad es que se entera menos del financiamiento de su campaña versus alguien que está más activamente. Hay un equipo de gente esa detrás. Distancia, en todo caso, entre José Antonio Cast, no es entre José Antonio Cast y la presidenta de Chile, entre José Antonio Cast, no, pero está Pepe Auquete. entre José Antonio Cast y Ernesto Silva, el presidente del mismo partido. Dame un segundo. Que esta mañana la radio Duna dijo que no estaba de acuerdo con lo que ha dicho Cast porque él no sabe quién financió su campaña. Él dice, si él sabe, no sé cómo lo ha averiguado. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice él porque es muy difícil realmente averiguar. Por lo tanto, esta distancia no es nueva mayoría versus Alianza por Chile, es dentro de un mismo partido, que es hoy día el partido que parece más cuestionado. Deme un segundo porque Max y Aldo tienen pedida la palabra. Parto contigo. Yo creo que el problema al final del día no es el tema de los gastos reservados del profesor o del periodista que quiere donar 200.000 pesos para una campaña en función de ciertas convicciones políticas. Yo creo que aquí el problema de fondo son las donaciones que hacen los grandes grupos, los grandes empresarios, y que en general no son organizaciones que participen de este sistema. Bueno. O sea, perdón, cuando tú ves lo que es en los hechos, en la práctica, el despliegue verdaderamente pornográfico de publicidad que se ve en las calles para las elecciones, eso no está financiado por el profesor o por el periodista que donó legalmente. Eso son donaciones que en general van por fuera del sistema legal y que son donaciones que al final nadie te reconoce y que realmente son verdaderamente el problema de la captura política por parte de los grandes intereses económicos y de los intereses corporativos. Ese es el verdadero problema. El tema de si el profesor puede donar anónimamente o no anónimamente es un problema que al final del día no tiene nada que ver con el verdadero problema de la relación entre el dinero, el poder económico y la influencia que tienen sobre las decisiones políticas. Aldo. Sí, volvemos al mismo punto, volvemos al punto de transparencia por un lado y fiscalización por el otro. Tú puedes tener el sistema ideal de financiamiento, pero siempre va a haber alguien que quiere y que necesita más recursos. Un desafiante necesita más recursos que un incumbente. ¿Por qué? Porque necesita comprar tiempo, publicidad y necesita más plata para hacerse visible. Evidente, el incumbente está aquí. Claro, está aquí. Lo vemos todos los días. Claro, tiene terreno recorrido y aparece más en los medios. Exactamente. Salvo que el nuevo actor o que el desafiante venga de otro lado, o sea una figura muy conocida por otras razones, porque provenga de otro ámbito en que la gente ya lo ubica. Exactamente. Y en los últimos casos que se ha tratado de hacer así, ha fracasado en el ámbito político. Porque, cuando se le echa mano a gente a la farándula. Exactamente, porque el campo político tiene una cultura especial. Si entendamos esto, la política... y esto es muy complejo porque se le carga mucho a la política y los partidos políticos, pero de nuevo, sin partidos políticos y sin política no tenemos capacidad de conducción, la democracia no funciona y lo que tenemos que preservar es precisamente esta democracia. Por eso, transparencia y fiscalización. Tú puedes tener la mejor ley, pero si no la fiscalizas, si no haces fiscalización, da lo mismo si tus gastos reservados son de 10 o son de 100, da lo mismo si tu campaña presidencial el tope son 10 millones de dólares o te pasaste ¿quién te fiscaliza eso? Entonces lo que viene ahora en este cambio, en esta oportunidad que tenemos, no es solamente decir si queremos gastos reservados, si queremos mixtos, si queremos público. Lo que necesitamos en este minuto es también una institucionalidad que permita avanzar en un sistema que sea transparente pero que sea eficiente, que te permita campaña pero que también te permita competencia. Esos elementos son los que están en juego hoy día. No solamente si el financiamiento es un financiamiento basal, entregado por el Estado, si solamente en campaña, porque muchos partidos se financian sus 3 años con lo que sacan en una campaña política. ¿Y va Max en la línea de lo que hay que, digamos, cambiar la indicación que presentaron Milosevic y Jackson? ¿O por el contrario se quedan cortos o están perdidos? Yo en general creo que, yo en lo personal soy partidario de que los aportes sean abiertos, transparentes y públicos, no el aporte reservado, y sobre todo me parece grave que haya aporte reservado cuando además hay aporte de empresas y no es solo de personas naturales. Los ciudadanos son los que votan, son las personas naturales, no las empresas, y las empresas tienen intereses... Más bien debe ser siempre lo contrario, que sea reservado solo a la persona y muy abierto al público cuando se trata de la empresa. Las empresas tienen intereses corporativos muy legítimos,
pero que no son los intereses de los ciudadanos necesariamente. La pregunta es por qué podrían tener derecho a donar, a participar las empresas y no los dueños de las empresas. Jorge y Gloria. Sí. Yo encuentro que la indicación de Jackson es maximalista, y la evidencia, si algo muestra, es que las regulaciones de dinero política maximalistas no han resultado. Porque precisamente lo que uno quiere es que las donaciones se canalicen por las vías legales, y si es muy restrictivo el sistema, generalmente las personas que tienen la disposición a donar lo van a hacer por canales ilegales. ¿Por qué no el estándar, digamos, la experiencia internacional? El 65% de los países de la OCDE, está el informe del año 2014, que lo tengo acá por si a alguien le interesa, permiten los aportes de las empresas a política, ya sea a candidatos o a partidos. ¿Por qué? Porque en el fondo la empresa está situada en un contexto, en un contexto social, en un contexto político, y es legítimo, como tú decías, de que si la empresa tiene una determinada inspiración, trate de promover esos valores en la sociedad. Digamos, yo me parece que es parte de su función social también, si las empresas no solo están para lucrar. Gloria. Sí, pero yo diría ver dos cosas. Uno, ese tipo de sistemas funcionan en la práctica cuando hay niveles de sanción más altos que los que tenemos en la legislación chilena primero. Yo creo que operan como disuasivas mejores. Y segundo, en un nivel o en un espacio de concentración tan alta en el mercado, donde uno puede contar a los financistas claros de campañas electorales, como en el caso chileno, creo que existe de las empresas sigue siendo nocivo. Ahora, en términos de la coyuntura, de la indicación más específica de Mirosevic y Jackson, me parece que sería una señal potente del mundo político en general, sobre todo porque esto se aprobó en la Cámara de Diputados, que se logre aprobar efectivamente en el Senado, que no cierre la discusión bajo ningún punto de vista. Yo creo que aprobar esa indicación, dar una señal concreta a la ciudadanía desde el Parlamento, podría abrir una discusión mucho más amplia en torno a algo que es súper evidente discutir, que es el financiamiento de las campañas electorales, sin lugar a dudas, pero el financiamiento de la política en general, una reforma de los partidos políticos en general, y una forma, estoy súper de acuerdo con eso con Max, de hacer campañas, porque de verdad la forma en que se hace campaña en Chile es grosera, yo creo que vulnera incluso y atenta contra el espacio público y la ciudadanía. Voy a aportar otro datito chico, sí, que digamos las democracias consolidadas se han hecho esta pregunta respecto a la full transparencia o no, o sea, transparentar todo, y la respuesta es clara. Solo el 27% de los países de la OCDE transparentan todo tipo de aporte. O sea, es decir, acogen este punto de que debe existir... Un poquito más de uno de cada cuatro, claro. Debe existir alguna fórmula de financiamiento que permita el anonimato, porque es un derecho a la reserva de la preferencia política y evita la captura. Ahora, la discusión sobre la reserva más bien está dada sobre la empresa y no sobre las personas. Y sobre determinado aporte. Aquí todos coinciden en que más bien la reserva debería recaer sobre la persona y no sobre la empresa. Sí, pero la figura es la misma, o sea, es la con la diferencia de que la gente puede incidir menos en el comportamiento parlamentario de lo que puede incidir una empresa. Es la diferencia que hacemos entre el aporte anónimo y el aporte reservado. El aporte anónimo nadie, yo creo en Chile está discutiendo hoy en día que desaparezca absolutamente. Lo que sí debería pensar es terminar con la discriminación que se hace de que la empresa pueda recibir beneficio tributario cuando aporta a la política y las personas no. Ya, aquí hay algo que complementar. Aldo, parto contigo. Sí, hoy día reconozcamos que muchas empresas, de las empresas grandes de Chile, de la sociedad anónima, tienen en directorio definida una política de entrega de aportes a las campañas, así como lo hacen, como hacen donaciones a otras instituciones públicas o privadas. El tema de financiamiento a campaña, eso está definido en directorio y eso lo hace también transparente. Yo creo que las empresas también han ido entendiendo que esta lógica de transparencia, por eso que yo insisto que esta es una demanda de la sociedad hacia todo el sistema, no solamente es el sistema político. Lo que pasa es que el sistema político pareciera que siempre anda un poquito más lento o anda atrás del sistema en general, pero las empresas ya lo están haciendo. Y complementando lo que decía Jorge, en términos de la OCDE, este estudio de Financing Democracy de este año, el 41% permite aportes anónimos con o sin límite, si uno suma los dos componentes. Y el 65% de los países OCDE permite aportes de empresas en campaña. Lo que pasa es que, de nuevo, no nos cerremos al concepto de empresas, y lo que tenemos que ver es si ese aporte se está haciendo de manera transparente, si es equivalente, si lo podemos fiscalizar finalmente. Max, por último. Es que yo finalmente creo que no es transparente si es que la ciudadanía no tiene acceso a esa información. Ya. Ese es el punto. O sea, cuando me dice las actas de directorio de las empresas son públicas, es cierto.
pero las actas de directorio son efectivamente públicas cuando la gente tiene acceso. Si la decisión que se está tomando en esa acta de directorio es un gasto reservado que no vas a tener por lo tanto acceso a saber cuál es por qué la empresa decidió. Ok, Max, pero hay un elemento vinculado a eso que es la transparencia, pero por otro lado tenemos la posibilidad de que sea un financiamiento como se dio a finales de los 90, que el financiamiento venga desde el Estado para equilibrar lo que las empresas entregaban. Recuerda el concepto que instaló en su época Benninger. De la ideología de la corrupción, de equiparar desde el Estado los aportes que hacían las empresas a un sector político. Quiero agradecerle a los cuatro, que es un temazo, siento que, bueno, por lo menos lo estamos visibilizando lo más posible, no es la primera vez, lo hemos conversado aquí varios con ustedes durante el año pasado, lo presentamos varias veces, pero me parece que ahora que ya está instalado aquí, no lo vamos a olvidar, porque van a pasar otras cosas, la actualidad nos va a llevar a otros temas, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que siempre es vital, es capital finalmente para el funcionamiento de una democracia. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Max, muchas gracias, Aldo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato a Vía Pública. Celébrate, es nuestro aniversario. Esta semana